Bueno, pues dentro de los vídeos que estamos haciendo sobre electricidad enfocada a la seguridad, hoy vamos a ver distintos tipos de protecciones y distintos tipos de contactos, tanto contactos directos como contactos indirectos. Bueno, pues lo primero que vamos a distinguir van a ser las protecciones que tenemos en el cuadro. Tenemos los diferenciales que van a protegernos a las personas, van a estar tarados con unos miliamperios y se caracterizan porque tienen un pulsador y luego aquí en el esquemita de corte tienen como un circulito que rodea a los dos conductores. Y luego los magnetotérmicos que se utilizan para proteger a la instalación. Son magnetotérmicos porque hacen dos funciones. Protegen a la instalación sobre incremento de la temperatura. Al final lo que vamos a limitar es la intensidad de paso de corriente. Es decir, si yo tengo que el magnetotérmico es de 25 amperios, es porque lo que voy a consumir debe consumir menos de 25 amperios y mi cable debe aguantar más de 25 amperios. Es decir, si yo demando, si el cable aguanta 35 amperios y yo demando 30 amperios, pues siempre esto que está entre medios va a saltar y va a impedir que el cable se queme. Luego también tienen la protección magnética por si se produce un cortocircuito, que es una subida de intensidad muy brusca, pues saltaría también. Pero esto protege a la instalación, no a las personas. Para proteger a las personas, lo que tenemos son los diferenciales. Los diferenciales lo único que van a hacer va a ser, si tenemos un punto de consumo, vamos a consumir una intensidad y la misma intensidad de entrada va a ser la intensidad de salida que tenemos. Esto lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo porque al final lo que hacen es funcionar como una pinza miliamperimétrica. Vamos a encender aquí, ¿vale? Yo tengo un punto de consumo y aquí está entrando una intensidad por la fase y sale por el neutro. Pues si yo enchufo una pinza miliamperimétrica, esto se quiere encender, nosotros vamos a ver que la intensidad de consumo es de 6, bueno 5, 0,05 y que efectivamente, a ver si quiere, ahora, la intensidad de la fase es 0,06, ¿vale? Tiene que ser igual en las dos. 6, vale, perfecto. Entonces, si pongo que coge las dos, los campos electromagnéticos se anulan y el valor es 0. Pues esto es exactamente igual que lo que hace un diferencial. Un diferencial detecta si hay una variación de más de 30 miliamperios y si es mayor, saltaría. ¿Cómo puede darse un caso de que una intensidad se fugue? Pues si tenemos un producto, vamos a suponer que esto es una lavadora, si aquí por la carcasa tiene un contacto, o sea, si esto toca con esto, por decirlo de alguna forma, si esto toca con la carcasa, esto se pone en tensión y por la tierra se fugaría electricidad a tierra. Y entonces saltaría el diferencial, porque la intensidad de entrada no sería la misma que la intensidad de salida y lo que se estaría perdiendo sería por tierra. Por lo tanto, es muy interesante tener siempre, para que un diferencial funcione bien, que haya una fuga a tierra, o sea, una instalación a tierra que sea interesante, o sea, que esté bien realizada y que no tenga pérdida. Si no hay conexión a la carcasa, pues no hay fuga a tierra y la instalación funciona estupendamente. Esto sería un ejemplo de contacto indirecto, ¿vale? Por otro lado, ya que hemos visto temas de intensidad, vamos a ver que la intensidad máxima que puede pasar
o que deberíamos tener en cuenta para poder despegarnos de un cable en tensión se le llama intensidad límite y es 10 miliamperios, es decir, es 10 veces menor que la intensidad de un diferencial. Si tenemos la fórmula típica de V es igual a intensidad por resistencia, tenemos que V es la tensión en voltios y la intensidad en amperios y R es la resistencia en ohmios. Lógicamente la resistencia varía si el cuerpo está seco o está mojado. Si está seco la resistencia son 5000 ohmios y si está mojado 2500. Entonces la intensidad límite, como hemos dicho, serían 10 miliamperios, que simplemente sería 10 partido por 1000, que es de valor 0,01 amperios, es decir, 6 veces más pequeña que la intensidad que hemos medido en esta bombilla, que es de bajo consumo. O sea, es una intensidad relativamente muy pequeña. Bueno, pues aplicamos la fórmula para el estado seco, tendríamos que 0,01 por 5000, que era la resistencia en seco, me da 50 voltios, y en mojado sería la misma intensidad. Para poder despegarme del cable, cuando tocas el cable te quedas enganchado, el músculo se queda enganchado, por 2500, que era la resistencia en mojado, y me da 25 voltios. ¿Por qué? Entonces, estos 25 voltios son muy interesantes para volúmenes de prohibición, donde tenemos que colocar, por ejemplo, una bombilla encima de una ducha, pero eso no lo vamos a suministrar con 230 voltios. O un foco de una piscina no deberíamos suministrarlo con 240 voltios. Con 25 voltios, con 24 voltios, siempre vamos a saber que podemos desengancharlo. Por otro lado, vamos a distinguir ya finalmente entre contactos directos y contactos indirectos. Bueno, pues contacto indirecto sería una lavadora que entra en tensión porque hay alguna fuga, la carcasa se pone en tensión, y si está conectado a tierra se produce una fuga. Si no está conectado a tierra, si yo esto no lo conecto a tierra, esto se pondría en tensión, pero no se produciría fuga, no saltaría el diferencial, ¿vale? Por eso es muy importante conectar todos los electrodomésticos a tierra. Y en este caso, pues he hecho un contacto directo del cuerpo, o sea, se pueden dar entre fase. Por ejemplo, yo toco con una mano una fase y con la otra el neutro. ¿Qué pasa en este caso? Pues en este caso, muy sencillo. Si estamos aislados de pies, de manos y con el cuerpo no tocamos nada, pues nuestro cuerpo actúa como una resistencia, como si fuese una bombilla. Entonces, directamente te quedas pegado y no salta el diferencial, ¿vale? Aquí, para que veamos, voy a desenchufar esto de aquí, para tener un poco de orden de magnitud. La resistencia que tenemos aquí ahora mismo es de no sé, la resistencia, poner la luz para que se vea, la resistencia 39 ohmios. 39 es mucho menor que la resistencia que habíamos visto para el caso húmedo. O sea, la corriente siempre va a tratar de circular por el sitio más que tenga menos resistencia. Pero vemos que si estamos completamente aislados, que es el caso normal de tener zapatos de seguridad, guantes de seguridad, y vamos a suponer que no tocamos con el resto del cuerpo nada, si toco la fase y toco el neutro, pues estoy cerrando el circuito, no estoy conectado a tierra, por lo tanto mi cuerpo actúa como una resistencia, ¿vale? Te quedaría pegado literalmente. Entonces, por eso que muchos electricistas que tienen mucha experiencia
pueden trabajar con la fase. Dice, claro, si, aunque la fase tenga tensión, si no toco el neutro no pasa nada, pero puedes tener algo que esté conectado al neutro, que no te des cuenta, que lo toques y te quedas pegado y no salta el neutro, porque, o sea, no salta el diferencial porque no hay fuga, ¿vale? Está actuando como una resistencia. Y al estar, vamos, te quedarías pegado. Otra cosa es que aquí, en vez de conectarte a la tierra, te conectases, tocases una carcasa metálica. Si tocas fase y tierra, pues se produce una fuga y entonces sí saltaría el diferencial, si está conectado a la tierra, ¿vale? Y esa era un poco la idea, sobre todo el peligro de trabajar con tensión, ¿vale? Y el binomio o la conjunción de diferencial con instalación a tierra de todas las carcasas metálicas, porque de momento que se produzca una fuga, si aquí esto toca con esto, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, por dentro, como si estuviese por aquí. Si esto toca, esto se pone en tensión. Si tiene tierra, el diferencial detectaría la fuga y saltaría. Si no tiene tierra, hasta que no llegue alguien y toque, no saltaría. Y esto estaría en tensión, ¿vale? Pero si el que toca, por ejemplo, fase, toca aquí el neutro, si yo toco aquí, por poner un ejemplo, toco de aquí con el neutro, cierro el circuito y si tengo los pies aislados no salta el diferencial, ¿vale? No sé si se capta. Esto es fase, mi cuerpo actúa como resistencia, al tocar el neutro no salta, ¿vale? Venga, pues gracias.